Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta hora de la mañana quiero bendecirlos con bendición de lo alto. Doy gracias al Eterno nuestro Dios por cada una de sus vidas, que sea Él derramando de su Santo Espíritu en cada uno de los hogares. Coloco cada mente, cada corazón que se dispone a escuchar esta enseñanza. Lo coloco delante de ti, oh Dios, delante de tu presencia, para que seas tú trayendo esa sabiduría, esa paz, ese crecimiento espiritual que necesitamos cada día acerca de esta tu palabra, oh Dios. Yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana vamos a compartir esta enseñanza. Es una enseñanza un poco compleja, pero vamos a ir paso a paso. Quiero decirles de que voy a dejar, o más bien voy a enviarles un documento PDF, donde cual va a estar explicando cada uno de estos ítems que vamos a ver en esta mañana. Para que después allí sentado en su casa, en un café en las horas de la tarde, pueda sentarse allí con su teléfono o con su computadora y pueda leer un poco más acerca de esta enseñanza. Bien, vamos a dar inicio, vamos a comenzar por esta parte. Ayer explicaba acerca de el círculo que daba el pueblo de Israel en el desierto. Dios da una ordenanza de establecer un tabernáculo y de organizar todo el pueblo. En el libro de Números, que es este libro, significa censo, se hace un censo de toda la población. En este censo se dispuso de la siguiente manera: cada una de las tribus alrededor del tabernáculo. Este número que vemos aquí, por lo menos la tribu de Dan, caminaban 62.700 hombres dispuestos para la batalla, dispuestos para la guerra. Estos números que encontramos aquí debajo de cada tribu eran los hombres con lo cual contaba cada tribu. Vemos de que aquí al frente, en el este, se encontraban estas dos tribus. En esta parte estas tres, atrás estas tres y a este costado estas tres. Todas ellas rodeaban el tabernáculo. Fíjese que Dios es un Dios estratégico, es un Dios de guerra. Es importante notar de que lo más preciado, que es el tabernáculo, está en medio. Es decir, si los enemigos querían atacar por cualquiera de uno de estos flancos, le era muy difícil, porque se encontraban rodeados por hombres armados. En la parte de alrededor del tabernáculo vemos que aquí a Moisés, Aarón y los sacerdotes, cada uno de los coatitas contaban con 8.600, los gersonitas 7.500, los meraritas 6.200. Esta era la distribución del pueblo de Israel alrededor del tabernáculo. Algo muy interesante. Esto nos enseña de cómo un Dios organizado protege a su pueblo. Es decir, nosotros como templo bíblico, Jesucristo es el Señor, debemos de rodear esta parte. Debemos custodiar la presencia de Dios, guardar su palabra. Es una enseñanza muy hermosa la que nos aplica esta primer organigrama. Bien, aquí vemos el tabernáculo, vemos cómo es rodeado por todo el pueblo. Bien, voy a explicar algunas cositas aquí que más adelante van a estar muy detalladas. Aquí vemos la entrada del pórtico. Esto que tenemos aquí es el altar de bronce, el lavacro, y aquí está el lugar santo y el lugar santísimo. Más adelante vamos a ver qué hay aquí adentro.
Entonces, en esta parte, mis queridos hermanos, las personas traían sus ofrendas. Había tres clases de ofrendas. Podría ser de animal, podía ser vegetal, e incluso podían traer hasta peces. Entonces, la persona traía aquí a la puerta, por decir el becerro, colocaba la mano, el pecador, la persona que traía la ofrenda, colocaba la mano sobre la cabeza del becerro, y allí se transmitía el pecado de esta persona hacia el animal. Luego era degollado. El sacerdote cogía la sangre de este animal y vertía sobre estas 4 puntas del altar de bronce. Las grasas del animal eran echadas aquí al fuego y parte de su cuerpo. El resto de carne, los sacerdotes diariamente apartaban un poco para que ellos comieran. Fíjese el gran beneficio que había dentro del sacerdocio. Eran los que casi todos los días podían comer carne. El pueblo de Israel muy poco se podía dar este lujo. En cambio, los sacerdotes en su manutención podían alimentarse del trigo o podían comer carne. Entonces aquí vemos el lavacro, donde el sacerdote se limpiaba antes de entrar al lugar santo o al lugar santísimo. Entonces, mis queridos hermanos, esto nos da una perspectiva muy clara de lo que en esta parte se hacía. Aquí los sacerdotes sacrificaban los animales. Aquí vemos una persona que trae el becerro, coloca su mano allí, transmite su pecado, y el sacerdote es un intermediario. Lo vamos a ver algo más adelante. Bien, aquí podemos ver lo que hay adentro. Está la puerta del atrio, el altar de bronce, lo que decíamos aquí, donde se vertía la sangre sobre estas 4 puntas, y el resto de la sangre era vertida en tierra. La fuente de bronce, el lugar santo donde se encontraba la mesa de los panes, el candelabro de oro, el altar del incienso, el velo, el arca y el propiciatorio aquí en el lugar santísimo. Esto es lo que conforma el tabernáculo, mis queridos hermanos. Aquí vemos el estudio. Esto no se preocupen, mis queridos hermanos, lo van a ver en un formato PDF para que allí en casa, tranquilo, puedan leer cada uno de estos ítems. Aquí tenemos el altar de bronce. Vemos cómo los sacerdotes preparan el altar allí con fuego para mantenerlo encendido. Esto debía mantener encendido todo el día, mis queridos hermanos. Antes de continuar en esta parte, esto era lo que hacían los sacerdotes allí en el tabernáculo. Fíjese que en el libro de Hebreos, desde el capítulo 7, se menciona algo muy particular y algo muy hermoso. El versículo 1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Más adelante, en el versículo 17, pues sea testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Refiriéndose de esta parte
dándonos a entender de que nuestro Maestro Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Y así como Melquisedec toma esta posición de sumo sacerdote para ir a la presencia del Padre y llevar nuestros pecados. Recordemos de que el Mesías, nuestro Maestro, toma posición de sacerdote, toma posición como cordero inmolado, y su sangre que es vertida en la cruz es la que nos limpia de todo pecado. Todo esto desde el versículo, es decir, para entender los sacrificios de los animales que se hacía allí en el tabernáculo y después posteriormente en el templo cuando fue construido por el rey Salomón. Para entender todos estos sacrificios, el libro de Hebreos desde el capítulo 7 nos da una aclaración más profunda acerca de lo que era este sacrificio y de lo que significa Jesús en este sacrificio. Desde el capítulo 10, mire lo que dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo, hablando acerca del cuerpo del Mesías. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último, dando a entender de que había que abolir esos sacrificios, y este sacrificio se perpetuaría una sola vez y para siempre. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo limpiaría inmediatamente de nuestros pecados únicamente. Qué hermoso es esto, mis queridos hermanos. Qué maravilloso y poderoso es esta palabra. Cuando estudiaba el libro de Deuteronomio, donde veía los sacrificios, y luego esto me enviaba al libro de los Hebreos, el cual nos da una aclaración precisa acerca de la muerte de nuestro Maestro. Esto quitó un gran velo de mi vida porque entendí la conexión que había entre los sacrificios que se hacían en el tabernáculo y lo que ocurría en la cruz del Calvario con nuestro Maestro. Es algo muy poderoso y muy hermoso. Entonces, mis queridos hermanos, aquí vemos el lavacro, el sacerdote se limpiaba. Aquí en el estudio nos da el significado y nos muestra acerca de lo que Cristo representa también en cada uno de estos utensilios. Aquí vemos la mesa de los panes, 12 panes correspondientes a cada una de las 12 tribus. Los sacerdotes podían comer de ello. Era una mesa hecha de madera de acacia recubierta en láminas de oro. Por acá tenemos el candelabro de oro,
que los judíos llaman la menorá, que es un poco más pequeña. Pero el candelabro de oro, fíjese de que cada uno corresponde a cada uno de los días de la semana. El aceite de la unción que tipifica al Espíritu Santo, que se debe entender esa llama, ese fuego encendido para poder entrar a este lugar santo. Aquí vemos el altar del incienso. Dice que era una dimensión mucho más pequeña, reducida que el altar de bronce, o sea, un codo de ancho con un codo de largo, y era también de madera de acacia. Aquí donde el sacerdote ofrecía perfume mientras el pueblo oraba, tipificando también la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Y aquí vemos dentro del lugar santísimo el arca. Están los querubines. Dentro del arca se encontraba el maná, la vara de Aarón reverdecida y las tablas de la ley. Aquí vemos el sacerdote, vierte sangre allí, el propiciatorio que es la tapa, y ya habíamos dicho que hay dentro del arca del pacto. Aquí vemos lo que contienen la vara de Aarón, el maná y las tablas. Recuerde que las tablas de la ley, cuando fueron entregadas, que Moshe bajó del monte Sinaí, que se enfureció y las estrelló, y fueron dadas unas nuevas, que son estas. Permanecen ahí dentro del arca. Aquí vemos la vestidura de los sacerdotes. Esta vestidura es de un sacerdote normal. Esta vestidura vemos que es un sacerdote, sumo sacerdote, quien entraba al lugar santo, y una vez al año al lugar santo se podía entrar todos los días, ofrecer el sacrificio en el altar del incienso. Ahí entraban donde están donde estaban los panes. Entonces esta es la indumentaria que nos explica, una explicación de cada una de las indumentarias. Aquí abajito, en esta parte que le estoy mencionando, aquí abajito que le estoy subrayando, habían una especie de unas campanillas. Cuando el sacerdote entraba al lugar santo y al lugar santísimo, le era atado aquí alrededor de la cintura una cuerda, y esa cuerda va hasta la entrada. El sacerdote entraba y sonaban los zarcillos, sonaban las campanitas. Solamente se detenían cuando él estaba orando, pero deberían de sonar adentro. Y los que estaban afuera, digamos por el lado de donde está el lavacro, escuchaban los zarcillos, escuchaban las campanitas. Dado el caso de que no se escuchara, porque si el sacerdote entraba al lugar santo, al lugar santísimo en pecado, era muerto fulminante, inmediatamente. Entonces esto daba señal de que estaba vivo. La escritura no da referencia a que haya ocurrido algo trágico en esta parte, porque los sacerdotes se cuidaban mucho. El sacerdote debería, iniciando el día, ofrecer sacrificio por sí mismo, por sus pecados, y después sí atender, por decirlo así, al público o al resto del pueblo, quienes traían los corderos. Inicialmente hacía un sacrificio por él para que hubiese perdón de los pecados.
Cabe anotar de que estos pecados no eran borrados, estos pecados eran cubiertos. Por eso se necesitaba un sacrificio continuo, porque el pecado no era borrado, era cubierto. Muy diferente es a la sangre de nuestro Maestro, que nos limpia de pecado. Ese sí borra los pecados inmediatamente. Entonces no nos registra de que haya ocurrido algún hecho lamentable en el lugar santo, pero se tomaba por precaución. Sacerdotes afuera, si ocurría una muerte ahí adentro, debían tirar de la cuerda y sacar el cuerpo muerto. Pero como repito, en las escrituras no nos menciona que haya pasado algo de esto. Bien, este es el estudio de hoy, mis queridos hermanos. Espero que les haya gustado. Vuelvo y repito, hay una presentación que les voy a enviar en PDF, donde usted tranquilamente puede estudiar cada uno de estos ítems. Espero que lo estudien, que lo miren, que lo comparen, busquen las escrituras, analicen. Todo esto llévenlo siempre al Maestro, siempre a Cristo. Cada punto del tabernáculo, cada uno de sus utensilios, cada uno de lo que se describe los sacrificios, nos va a llevar, todos nos va a llevar al Maestro y a lo que eso significa para nuestra vida, mis queridos hermanos. Bien, doy gracias a nuestro Dios por esta enseñanza. Espero que les haya gustado. Por favor, si tienen algún comentario, alguna duda, por favor, escribir, preguntar, porque para eso son estos estudios, para despejar nuestra mente, para preguntar. Siempre he dicho que cuando el Maestro dice de que el que no es como un niño no heredará el reino de los cielos, y a veces usted le está enseñando a algún niño y el niño dice, ¿por qué? No, porque esto es así. ¿Por qué? No, porque se deriva de esta manera. ¿Y por qué? Siempre tiene que haber un porqué en nuestra mente. Cuando leemos las escrituras siempre nos vamos a preguntar el porqué, el porqué, el porqué, y entrar y escudriñar y buscar, que eso siempre nos va a edificar nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, mis queridos hermanos. Los bendigo en esta mañana. Dios los guarde y los siga protegiendo en cada uno de sus hogares. Dios los bendiga.